empezar la guerra. Los sapos entregaron al jefe, traicionaron al jefe, pátenle su madre. En Sinaloa, la línea entre el poder político y el crimen organizado vuelve a quedar bajo sospecha. Las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios no describen solo sobornos o corrupción aislada, sino una posible red de protección construida desde dentro del Estado. Policías que filtraban operativos, funcionarios que garantizaban impunidad y políticos señalados por colaborar con el cártel de Sinaloa. Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión. Me dijeron que además de Héctor Cuen y el gobernador Rocha Moya, en la reunión también estaría Iván Guzmán Salazar. No tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión que para resolver un problema. Por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. La bomba política estalló cuando el gobierno de Estados Unidos hizo públicas las acusaciones formales contra Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios mexicanos. El documento judicial no describía simples actos de corrupción administrativa. Lo que exponía era un presunto sistema de colaboración entre funcionarios del Estado y una facción del cártel de Sinaloa, particularmente el grupo de Los Chapitos. Según la acusación, el gobernador habría negociado apoyo político con líderes del cártel durante la campaña que lo llevó al poder en 2021. A cambio, prometía algo fundamental para cualquier organización criminal: protección institucional. El expediente sostiene que Rocha Moya habría garantizado el nombramiento de funcionarios favorables a las operaciones del narcotráfico y la continuidad de un entorno de impunidad para el tráfico de drogas. La acusación golpeó directamente el corazón político de Morena, el partido gobernante en México. Y es que este no era un gobernador marginal, sino un aliado histórico del expresidente Andrés Manuel López Obrador y una de las figuras vinculadas a la política de abrazos, no balazos. La estrategia que intentó reducir la violencia evitando una confrontación frontal con los cárteles. Cuando las acusaciones se hicieron públicas, Rocha apareció en cámara. Con gesto serio y tono contundente, negó cualquier vínculo criminal. No hay nada que temer, no le temo a nada. ¿Por qué? Porque yo siento ser una persona limpia completamente y no tengo temor de nada. Pero el daño político ya estaba hecho. Poco después anunció que solicitaría una licencia temporal de su cargo para enfrentar las acusaciones. La decisión provocó un terremoto institucional en Sinaloa. El Congreso Estatal nombró como gobernadora interina a Geraldine Bonilla Valverde, cercana al propio Rocha, mientras la oposición aprovechaba el momento para denunciar una presunta captura criminal del gobierno estatal. La licencia no era un detalle menor. Hasta entonces Rocha gozaba de inmunidad como gobernador en funciones. Al abandonar temporalmente el cargo, esa protección desaparecía. The visit to Sinaloa by the highest-ranking members of Mexico's security forces is a clear way of closing ranks behind the interim government here after the former governor stepped down over the weekend following a very controversial indictment from the U.S. Department of Justice, which essentially accuses him and other officials from the state of collaborating with the Sinaloa cartel. Pero el expediente estadounidense no se detenía en el gobernador. Otro de los nombres sensibles era el de Enrique Insunza Cázares, senador de Morena y exsecretario general de gobierno de Sinaloa. Según la acusación, habría actuado como un vínculo político entre la administración estatal y los Chapitos, coordinando acuerdos de protección institucional y facilitando la relación entre funcionarios y operadores criminales. El señalamiento era devastador porque implicaba algo más que corrupción individual. Sugería la existencia de canales políticos directos entre el poder estatal y el cártel.
En la lista de personajes clave también apareció Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, no solo mantenía comunicación con el cártel, sino que además proporcionaba información sobre adversarios políticos. El expediente sostiene que esos datos eran utilizados para presionar o desplazar rivales electorales. En otras palabras, el narcotráfico no solo habría protegido negocios ilegales, también habría intervenido en la disputa por el poder político. La estructura descrita por Estados Unidos avanzaba todavía más profundo dentro de las instituciones de seguridad. Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de Sinaloa, está acusado de recibir pagos mensuales para advertir sobre operativos contra laboratorios clandestinos y miembros del cártel. Según la investigación, sus filtraciones permitían mover droga, destruir evidencia y evitar capturas antes de los allanamientos. Y el patrón se repetía en otros mandos policiales. Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ambos vinculados a la Policía de Investigación, habrían recibido sobornos mensuales a cambio de liberar detenidos y garantizar libertad operativa al cártel. Por su parte, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública Estatal, habría filtrado información sobre redadas y movimientos policiales. Así, las acusaciones dibujaban una cadena institucional completa. No se trataba de un policía aislado vendiendo información. Según el expediente, existía un circuito de protección que atravesaba distintas capas del Estado: seguridad pública, fiscalías, mandos municipales y operadores políticos. Uno de los casos más oscuros era el de Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán. Las autoridades estadounidenses lo acusan de colaborar en secuestros y homicidios, entregando víctimas y vigilando objetivos. Ahí es donde el caso deja de parecer únicamente un escándalo de corrupción, para convertirse en algo más inquietante: la posible transformación parcial del aparato estatal en herramienta operativa del crimen organizado. Las acusaciones también alcanzaron al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Según el expediente, habría recibido pagos mensuales a cambio de permitir que el grupo criminal operara sin interferencias gubernamentales. La caída política fue inmediata. Mientras algunos funcionarios solicitaron licencia temporal para enfrentar las acusaciones, otros rechazaron abandonar sus cargos. Morena cerró filas parcialmente alrededor de Rocha Moya, denunciando una posible intromisión política de Washington y defendiendo el principio de soberanía nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, quedó atrapada en un equilibrio delicado. Por un lado, necesitaba evitar la imagen de encubrimiento frente a acusaciones gravísimas. Por otro, debía contener el impacto político dentro de su propio movimiento y resistir la presión creciente de Estados Unidos. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Mientras tanto, Washington parecía enviar un mensaje mucho más amplio: la inclusión de un gobernador en funciones dentro de una acusación vinculada al narcotráfico marcó un punto de inflexión. Durante décadas, las investigaciones estadounidenses habían apuntado principalmente contra capos, operadores financieros o policías corruptos. Ahora el foco se desplazaba directamente hacia las élites políticas. Y detrás de cada nombre aparecía la misma premisa incómoda: si todas estas piezas realmente funcionaban juntas, entonces el problema ya no era solamente el cártel de Sinaloa. El problema era el sistema que le permitió sobrevivir dentro del Estado. El verdadero peligro de la narcopolítica no aparece cuando un funcionario recibe un soborno. Aparece cuando la corrupción deja de ser excepcional y se transforma en método. Cuando el crimen organizado deja de infiltrarse en el Estado y comienza poco a poco a convivir con él.
Eso es lo que vuelve tan delicado el caso de Sinaloa, porque las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios no describen únicamente una red de protección criminal, sino algo más sofisticado, una arquitectura de poder, donde cada pieza cumple una función específica, un sistema operativo clandestino que funciona paralelamente al gobierno formal. En ese esquema, el narcotráfico no necesita controlar completamente al Estado. Le alcanza con controlar ciertos puntos estratégicos. Un comandante policial que filtre operativos. Un fiscal que ralentice investigaciones. Un alcalde que garantice zonas de operación. Un funcionario político que coloque perfiles leales en puestos clave. La lógica es simple. No hace falta reemplazar al gobierno. Basta con volverlo funcional al negocio. Durante décadas, Sinaloa ofreció el terreno perfecto para que ese modelo creciera. El narcotráfico no surgió allí como una fuerza externa que invade una comunidad ajena. En muchos municipios, el negocio se mezcló con la vida cotidiana desde hace generaciones. Familias enteras dependieron económicamente de la producción, el transporte o la protección de drogas. En algunas regiones serranas, los grupos criminales financiaron caminos, ayudaron económicamente a pobladores y ocuparon vacíos históricos dejados por el propio Estado mexicano. Con el tiempo, esa convivencia produjo algo todavía más complejo: una normalización social. El narco dejó de verse únicamente como una estructura criminal y para muchos sectores pasó a convertirse en una fuente de empleo, influencia y poder local. De esa forma, cuando una organización criminal alcanza ese nivel de inserción territorial, inevitablemente comienza a tocar la política. Primero aparecen pequeños acuerdos. Un candidato municipal que acepta financiamiento. Un jefe policial que recibe pagos para mirar hacia otro lado. Un operador político que negocia protección durante campañas electorales. Después, el vínculo se profundiza. El crimen organizado comprende que influir en elecciones puede resultar mucho más rentable que enfrentar al Estado con violencia permanente. Controlar municipios, colocar aliados o garantizar impunidad institucional ofrece beneficios mucho más estables que una guerra abierta. Fear now is that the power vacuum left by the former governor and other officials implicated in the U.S. indictment will be filled not by rule of law, but by further bloodshed as organized crime takes advantage of the government instability. En Sinaloa, esa lógica lleva décadas desarrollándose. Cada elección importante suele quedar rodeada de rumores sobre presiones, financiamiento ilegal o pactos silenciosos. Mario Zamora, rival de Rocha Moya en la elección de 2021, sostuvo durante años que el crimen organizado intervino en aquellos comicios. Tras las acusaciones estadounidenses, volvió a insistir con la idea de que el narcotráfico habría influido directamente en el tablero político estatal. Pero el problema excede a un partido político. Ese es uno de los puntos más incómodos de toda esta historia. La narcopolítica no pertenece exclusivamente a Morena, al PRI o al PAN. El fenómeno atraviesa décadas, gobiernos y colores partidarios distintos. Cambian los nombres, cambian las alianzas y cambian las facciones criminales, pero el mecanismo permanece. Porque el sistema se alimenta de algo mucho más profundo que la corrupción individual: la debilidad estructural de las instituciones. En enormes regiones de México, los gobiernos municipales tienen presupuestos mínimos, policías mal pagos y escasa capacidad operativa. Frente a eso, los cárteles manejan millones de dólares, armamento militar, redes de inteligencia y capacidad para ejercer violencia extrema. La diferencia de poder es brutal. Y allí aparece una dinámica silenciosa pero decisiva. Muchos funcionarios locales no solo son tentados por dinero, también actúan bajo miedo. En zonas controladas por organizaciones criminales, rechazar un acuerdo puede significar amenazas, secuestros o asesinatos.
Decenas de alcaldes, candidatos, policías y funcionarios mexicanos fueron ejecutados en los últimos años por distintos grupos criminales. La corrupción y el terror funcionan juntos. El soborno abre puertas y el miedo las mantiene abiertas. Por eso resulta tan difícil desmontar estas estructuras, porque muchas veces no funcionan como conspiraciones centralizadas, sino como redes flexibles de supervivencia mutua. Algunos participan por ambición, otros por presión, y otros simplemente porque entienden que el sistema ya está contaminado y adaptarse parece la única manera de sobrevivir políticamente. Estados Unidos lleva años observando ese fenómeno en Sinaloa, pero el nuevo enfoque parece diferente. Las acusaciones actuales muestran un cambio importante en la estrategia de Washington. Ya no alcanza con capturar capos si las estructuras institucionales continúan protegiendo el negocio. Mientras tanto, la violencia continúa creciendo en Sinaloa. La guerra interna entre los chapitos y sectores vinculados a Ismael El Mayo Zambada convirtió al Estado en un escenario cada vez más inestable. Los homicidios aumentaron drásticamente, las desapariciones se multiplicaron y ciudades como Culiacán volvieron a vivir episodios donde el poder criminal parecía desafiar abiertamente al Estado. The presence of the armed forces is evident here. You can find these checkpoints. We've seen them throughout the city with different members of the security forces, the National Guard, the police. This is a military checkpoint. They're stopping vehicles, checking the drivers, checking the cars, and basically asserting their presence here. En ese contexto, la gran pregunta empieza a volverse todavía más inquietante. ¿Qué ocurre cuando la población deja de creer que las instituciones gobiernan realmente? Porque la narcopolítica no destruye solamente la legalidad, también erosiona la idea misma de autoridad estatal. La línea entre gobierno y organización criminal comienza a volverse peligrosamente difusa. Y esa quizás sea la verdadera tragedia de Sinaloa. Así llegamos al final. Si te interesa este contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.